Bendiciones hermanos, que Dios los bendiga grandemente, que la paz de Dios sea con todos vosotros. En este video quiero dejarles un mensaje de parte del Señor. Eh, el mensaje que Dios me ha dado lo he llamado: no confundas el amor de Dios con su justicia. No confundas el amor de Dios con su justicia. Eh, Voy a partir desde el primer punto, y es: Dios tiene el rol de padre y el rol de juez. Y a veces tendemos a confundir esos dos roles. Es decir, Dios es nuestro padre y nos ama y lo ha demostrado, pero Él también tiene el rol de juez. Y es que Él juzga. Él juzga porque Él es justo, y un juez es justo. Ahora, antes de iniciar quiero dar la definición de justicia. Dice: principio que inclina a orar y juzgar respetando la verdad, y dando a cada uno lo que le corresponde. Por encima de todo deben primar la justicia y la igualdad. La fuente de donde he sacado esta información es Oxford Language. Ahora, partiendo desde este punto, primeramente de Dios proviene toda la justicia, y Él es justo, y Él ha puesto este principio, y eso es inmutable, y eso es inmovible, porque las cosas de Él son sedimentadas y no hay nada que las mueva. Él es justo y Él conforme a la justicia obra. A pesar de amarnos, a pesar de mandar a su Hijo, Él aún así, Él es un juez y es justo. Quiero ir a la cita de Romanos 2:11 y quiero leerla. Voy a leer en la Reina Valera 1960. Dice así: porque no hay excepción de personas para con Dios. Es decir, independientemente de quién seas, independientemente de la honra que has recibido de parte del mismo Dios, independientemente si eres reconocido por parte de los hombres, sigue siendo igual ante los ojos de Dios. El hecho de que estés ungido, el hecho de que seas un profeta, pastor, evangelista, eso no te exime de la justicia de Dios, porque Él no hace acepción de hombre. Para Él todos son iguales. Ahora, no se debe confundir el amor de Dios con su justicia. Y cuando se tiende a confundir este principio, la persona cree que tiene el derecho a hacer lo que quiera por ser hijo de Dios o por estar unido. Y ese es un error que se ve mucho. Ese es un error que el cristiano promedio tiende a confundir. Que el hecho de que sea hijo de Dios no significa que ahora él va a hacer lo que él quiera. Eso es algo que es muy incorrecto, es una conducta mala, es algo que hace caer el testimonio a los hijos de Dios. Y por eso es que a veces hay tanta confusión con las cosas. Ahora, para seguir sedimentando, cuando Dios mandó al profeta Jeremías a advertir al reino de Judá y a Jerusalén del juicio que venía sobre ellos por su mala conducta, por su idolatría, por sus cosas, por todo el pecado que habían acumulado en la tierra que Dios había sacado, que había libertado. Cuando todo eso sucedió, el reino de Judá cae en pecado. Jerusalén, el templo de Jerusalén se convirtió en una cueva de ladrones. Muchos pecados, uno de los más pecados que se viera la idolatría. Y es que la idolatría es todo lo que haga poner a Dios de segundo plano o de tercero o desaparecerlo. Es algo que hay que tener muy en cuenta. Todo lo que pongas sobre Dios es idolatría. Así que cuidado. Ahora, una de las advertencias, bueno, no es una advertencia, ya es algo que juicio, y es que Jeremías 6, versículo 2, nueva traducción viviente, dice así: oh Jerusalén, tú eres mi hija hermosa y delicada, pero te destruiré. Y es algo que revela el carácter de Dios, revela que aún así quiere la ciudad, ama la ciudad, nos ama como hijos,
pero aún así su juicio va a caer. Porque Él es justo y Él lo va a hacer. No importa, lo va a hacer. Porque su carácter es fuerte. Y es algo que nosotros tenemos que imitar de Él. Porque cuando tenemos carácter de parte de Dios, aunque estén los sentimientos, las emociones, cumplimos su obra. Pero cuando hay sentimentalismo, cuando ponemos el alma sobre el espíritu, nos descarrilamos. Porque ponemos el sentimentalismo sobre el evangelio. Porque ponemos las cosas de Dios con sentimiento y con emociones. Cuando aquí Dios nos revela su carácter. Y es que a pesar de todo tenemos que imitar su carácter. Si Dios dicta algo, tenemos que hacerlo independientemente si nos gusta o no. La Biblia dice, ya no vivo yo, vivo Cristo en mí. Y hay que someternos ante esa autoridad de Dios. Porque si no lo hacemos estaremos débiles. Porque con qué autoridad vamos a reprender a otros cuando no nos queremos someter a Dios. ¿Con qué autoridad vamos a reprender un espíritu cuando Él nos tiene a todos nosotros por parte que hemos desobedecido a Dios y ellos toman control de nosotros en esas partes? Ahora, bueno, para fundamentar un poco más, quiero leer este texto. Dice así, el carácter de Dios es fuerte, su ley es perfecta y es nuestro deber cumplirla. Cuando se desobedece a Dios y cuando se peca, hay un incumplimiento de su ley. Como consecuencia, caemos bajo la cobertura del pecado, el cual ya ha sido condenado por Dios. Y ese mismo juicio que Dios ya tiene predestinado y no lo va a cambiar ante el pecado, si estamos dentro de esa cobertura, ese mismo juicio cae sobre nosotros. Entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado. Así que cuando una persona, conociendo las cosas de Dios, sigue y sigue y sigue, cuidado. Ahora, quiero ahora hacer como énfasis en esto. Cuando se desobedece a Dios, está siendo partícipe de las tinieblas. Cuando en Efesios Pablo dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas. Y cuando se hace lo que las tinieblas hacen, estás siendo cómplice de ellos y estás dándole la autoridad a ellos sobre ti, de que ellos dominen esas áreas de tu vida que desobedecen a Dios. Y por eso a veces tenemos ataduras y ataduras que aún ni ayunando ni nada, haciendo sacrificios, no pasa nada. Y es que esas partes siguen atadas. Pero yo estoy seguro que Dios nos dará la fuerza para romper esas ataduras que nos tienen atados. Y cuando uno se sedimenta en las cosas de Dios, te vas dando cuenta de qué cosas atrasan tu proceso con Dios. Es algo que tenemos que estar escudriñándonos todo el tiempo para saber qué partes de nuestras vidas están atadas y eviten que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros. Ahora, voy a leer esto y bueno, ¿qué se debe de hacer primeramente? Primeramente Dios decreta un juicio, bueno, pero también decreta cómo hace que ese juicio no caiga sobre nosotros. En Jeremías hay muchas partes donde Dios le dice a Judá, a Jerusalén, que si se convierten de su mal pecado, Él no pondrá ese juicio sobre ellos. Y una de esas partes acá en Jeremías 7:5, otra vez estoy en Nueva Traducción Viviente, dice así, Jeremías 7:5. Pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia. Es decir, que abandonemos esa vana forma de vivir para así no morir en el pecado. Y es algo que Dios lo decreta y no lo va a mover nadie. Ni cualquier cosa que el hombre quiera decir al respecto de las palabras que Dios dice. Ahora, partiendo desde aquí, si comienzan a tratarse el uno al otro con justicia, ¿cuántas veces hemos sido injustos con nosotros? Por nuestros sentimientos, emociones, pensamientos, conforme a la concupiscencia de nuestra humanidad. Conforme a nuestra naturaleza pecaminosa hemos sido injustos. Así que hay que alejarnos de las injusticias
que le hacemos a los otros, ya sea con palabras, acciones, conductas, entre otras cosas que a veces ni nos damos cuenta. Ahora, es algo que Dios está hablando de legalidad un poco, por así decirlo. En el mundo espiritual hay ilegalidad. El mundo espiritual no es un desorden. No es un desorden como muchos piensan. Cuando te sometes a Dios, te sometes bajo su autoridad y estás bajo su cobertura. Y obras dentro de su cobertura, es decir, bajo su voluntad. Y eso te hace un hombre y un varón de guerra. Y te puedes revestir de la armadura de él para así resistir las acechanzas del diablo. Y cuando esto sucede, te vuelves inquebrantable. Pero cuando desobedeces a Dios, tienes partes de tu vida que esa armadura no está completamente. Porque hay desobediencia, hay rebeldía. Y cuando eso sucede, hay dardos que el enemigo te va a tirar por ciertas partes y te van a dañar. Te van a hacer caer, te van a hacer pecar y te van a hacer dudar del propósito que Dios ha puesto en ti. Y eso sucede. Ahora, no se debe entrar en un ciclo de pecar voluntariamente con el conocimiento de la verdad y más si tienes al Espíritu Santo. No, ahora tampoco es utilizar Jeremías 7:5 o los demás versículos de la Biblia, muchos hay, el perdón de Dios, demostrando su amor como rol de padre. Pero ojo, como rol de padre y no como rol de juez. Y es que Dios tiene autoridad y es inquebrantable. Y bueno, voy acá a Hebreos 10:26. Ahora sí ves acá la Biblia. Bueno, esto sí me parece muy importante de leer. Hebreos 10:26. Dice como título: advertencia al que peca deliberadamente. El capítulo 26 dice, bueno, Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿E hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y para terminar aquí, en estos versículos de 10:26 al 31, dice el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahí lo dice, hace una amenaza, hace una advertencia, y todo aquel que sigue haciendo y pecando voluntariamente con el Espíritu Santo, tiene castigo. Tiene castigo y esto es otro estudio más profundo, pero quiero hacer énfasis en el castigo duro que puede venir de parte de Dios. Allá en Isaías 63:10, no estoy seguro, el mismo Padre se puso en contra de su pueblo. El mismo Padre que utilizó su Espíritu Santo para abrir el mar. Ese mismo Padre se puso en contra del pueblo porque hicieron enojar a su espíritu. En la traducción viviente, en una traducción viviente dice, y entristecieron su espíritu. Y es que ahí vemos cómo Dios defiende su espíritu y nosotros lo tenemos aquí. Ahora el Espíritu Santo dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona. Eso es un peligro. Y nosotros, teniendo el Espíritu Santo de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Ya no solo por falta de conocimiento, que es que aquí tenemos al Espíritu de gracia. Y ese Espíritu, cuando se contriza, cuando realmente se rechaza, hay juicio de Dios. Ahora, en Isaías 5:13 al 15, quiero hacer énfasis en estos versículos. Es que menciona que por falta de conocimiento el pueblo fue destruido, el pueblo fue castigado, por así decirlo. El pueblo por falta de conocimiento, pero aún así dice que el Seol se ensanchó más, es decir, más personas fueron al Seol.
para los que no saben que el Seol es un lugar de tormento que van las personas cuando mueren sin Cristo. Y después de ese Seol viene el día de juicio. Y del juicio el Seol es lanzado al propio infierno. Bueno, quería mencionarle. Entonces, aún así por falta de conocimiento, Dios aún así no exime su juicio. Como rol de padre no lo hace. Por eso su amor hace que conozcamos este conocimiento para así no recibir el juicio del mismo. Ahora, por eso hay muchas personas que se preguntan, si una persona no conoce a Dios, no importa los que hayan pasado, estamos en el presente ahora. Y hoy en día es imposible que alguien no sepa quién es Jesucristo. Que alguien no vaya a ser condenado por el mismo Dios. Porque aquí dice que por falta de conocimiento. No sé si es allí mismo o en otro libro de Isaías, en otro capítulo de Isaías. No estoy seguro. Pero aún así por falta de conocimiento el Señor aún así los destruyó, aún así el Señor los castigó. Es decir, el hecho de que el mundo no conozca, porque sí conoce pero no quiere aceptarlo, no quiere decir que el día de juicio final se acepte. Esa excusa que se está utilizando últimamente y siempre se ha utilizado. Así que el Señor nos llama a todos a que busquemos esas partes de nuestras vidas que están atadas y esas partes de nuestras vidas que están acarreando el juicio de Dios. El mismo Dios que adoramos, al mismo Dios que servimos, en ciertas partes de nuestra vida le estamos desobedeciendo. Y eso hace que el pecado se aseñoree de ciertas partes de nuestra vida. Y eso hace que las malas influencias de las tinieblas se apoderen de nosotros. Es decir, no estamos expuestos al juicio de Dios. Así que David lloró sangre por desobediencia. David recibió castigo de Dios. Y David era el ungido de Dios. ¿Qué se da para nosotros que tenemos al Espíritu de Dios y por nuestras actitudes lo contristamos? ¿Qué se deja cuando hemos pecado? Voluntariamente, con el conocimiento de la verdad, con el Espíritu Santo, pisoteamos al Hijo del Hombre y tomamos como inmunda la sangre del pacto. Y los mismos pies que la Biblia menciona que tenemos a Satanás bajo nuestros pies, esos mismos pies los estamos utilizando para pisotear al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, que fue inmolado el Cordero. Entonces, supuestamente estamos pisoteando las tinieblas. Pero cuando ellas, por engañarnos y por falta de conocimiento de nosotros, ellos nos están pisoteando a nosotros. Entonces, ¿cómo pues vamos a reprender un espíritu? ¿O cómo pues vamos a tomar la autoridad de Dios si no estamos sometidos a Él? La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de ustedes. Cuando hay ataduras en tu vida que aún Dios no ha liberado, tú no puedes pretender ir a luchar contra las tinieblas, en esas partes que Él tiene atado. Entonces, ¿qué te van a decir las tinieblas? Si te tenemos amarrado, a ti en esta parte, ¿cómo pues ahora vienes a reprendernos? Vea cuando, no recuerdo, creo que está en los Hechos, cuando fueron a reprender un espíritu. Y que ellos decían que te reprendemos en el nombre de Jesús, el cual Pablo habla. ¿Y sabes qué dieron los espíritus? Sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ¿quién eres tú? Y vea cómo lo golpearon. Y cuánta gente no ha cometido la imprudencia. Yo he cometido la imprudencia de reprender un espíritu o de enfrentar cosas que aún las tinieblas tienen amarradas en nosotros. Entonces, antes de querer ejercer cierta autoridad dentro de Dios, hay que primero someternos a nosotros, tomar legalidad ante Dios. Hoy Dios puede hacer milagros y grandes y más de los que hubo, porque yo lo creo y la Biblia lo dice. Y Dios no lo hace porque es que aún hay partes de nosotros que no están sujetas a Dios. Y esas son las partes que las tinieblas toman y van trabajando. Y esas partes se van apoderando más. Hasta que hay un dominio bajo esa cobertura de las tinieblas. Y la persona se convierte en un títere. ¿Y cuántas veces no hemos sido manipulados por parte de las tinieblas y no nos damos cuenta? ¿Cuántas veces? Por eso hay que estar discerniendo todo el tiempo. Escudriñar nuestro corazón.
El mismo en Jeremías dice que ¿quién conocerá al corazón del hombre? Solamente Dios conoce el corazón del hombre. Y es algo que se me está haciendo largo el mensaje, gracias a Dios. Es algo que a nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Y es que andamos con el más poderoso que existe. Andamos con el ser más increíble. El ser que todo está bajo él y bajo su dominio. Aunque por un tiempo antes todo descarrilado, todo termina sometiéndose a él. Y todo termina recibiendo lo que él dice. Andamos con él y muchas veces no somos conformes a él. Si fuéramos conformes a él, Dios hiciera esas obras que él promete que va a hacer. Yo se los cuento como testimonio. Muchas veces el Señor nos manda a hacer una misión. Y por falta de fe, por falta de ser conforme al carácter que él demuestra en el libro de Jeremías y en muchos libros de la Biblia, en todos de hecho. Pero en este libro específicamente es porque no hacemos conforme a él quiere. Y no tenemos ese carácter. Y no se cumple lo que él quería por falta de carácter. Ahora, hay muchas veces, Dios mío, el libro de Jeremías relata cómo Dios defendía a Jeremías. Dios cómo recibía castigo. Varias partes Jeremías dice que castiga a los que toma justicia. Él lo decía con autoridad porque él era hombre justo delante de Dios. Y puede que haya cometido errores, pero él sigue dentro de la justicia de Dios. ¿Y cómo vamos a reclamar justicia? Yo pienso, no estoy seguro. Si alguien pide justicia en las cosas espirituales y es injusto, ¿a dónde creen que va a caer esa justicia? Solamente la dejo ahí. Y a medida que vamos pasando más hay que tener en cuenta esas cosas que están como así, trabajando en nosotros y nosotros terminamos desobedeciendo a Dios. Y por eso Dios no obra a veces. Por eso Dios no hace milagros como antes. Porque hoy en día la humanidad ha creado un Dios, una ideología a la que se llama religión sobre las cosas de Dios. Dicen que Dios es amor, pero Dios es un Dios de juicio. Y aparte de tener ese amor por nosotros, no exime el juicio de nosotros cuando pecamos, cuando desobedecemos sus autoridades. Hermanos, voy a seguir con estos mensajes y que sea Dios hablándonos y que sea Dios limpiándonos y revelándonos esas cosas que le desobedecemos a Él, para así nosotros poder cumplir su ley y deleitarnos en ella, como dice el salmista. Y allí sí tendremos autoridad. Allí sí podremos decir en el nombre de Jesús. Allí sí podremos tener esa autoridad sobre las tinieblas o sobre esas situaciones. Primero hay que someterse a Dios y bueno, que el Señor te bendiga grandemente. Que la paz de Dios sea con todos vosotros. Bendiciones.